Boa tarde. Primeiro, agradecer aqui a presença de todos vocês e da Maria Emília. Isso foi uma parceria com o Instituto Emília de nossa revista. Eu estou aqui, neste momento, mais como um step, porque, na verdade, eu estou aqui para ver se é necessário traduzir alguma coisa. A gente viu que, de manhã, não tivemos essa necessidade. Vou dar só duas dicas aqui em termos de conceitos que a Maria Emília utiliza, mas o que a gente combinou é que qualquer dificuldade que vocês tiverem de entendimento daquilo que a Maria Emília estiver falando, vocês podem levantar a mão, que a gente traduz, reexplica. De manhã não precisou, só 2 vezes, mas a gente quer deixar super à vontade de vocês para que realmente seja vocês tirem o maior proveito desta fala. Na verdade, tem 2 conceitos importantes, na verdade, um conceito e uma palavra. O conceito, ela usa muito criança. E criança, quando ela fala, não tem nada a ver com... Tem a ver, mas não é nossa criança. Nossa criança, em espanhol, é niños e niñas. Quando ela estiver falando em criança, ela está se referindo à criação, ao processo de criação. Isso é importante, porque, senão, realmente, dá um mal-entendido naquilo que ela está dizendo. Então, quando ela fala criança, vocês já sabem, é criação. Inclusive, o Instituto Emília publicou este livro, que é uma pequena pérola da Maria Emília, que está aqui no Brasil, publicou em português, e a grande questão que a gente teve na hora da tradução era como que a gente traduzia isso. Porque não existe essa palavra, né? Ou seja, criação é um pouco, digamos assim, é muito mais amplo, não é uma questão como está em termos do espanhol. E a segunda coisa é que ela se refere muito a jogos, que, na verdade, são brincadeiras, que isso também foi um termo que, hoje de manhã, provocou uma certa, digamos, confusão. Então, são esses 2 termos que a gente está hoje, durante a manhã, a gente, digamos assim, precisou, mas vocês fiquem super à vontade para poder falar quando vocês acharem necessário. A gente fica aqui meio que olhando para a plateia, se alguém levantar a mão, a gente dá uma parada e explica o que for necessário. Tá? Passo a palavra a Maria Emília. Muchas gracias, Dolores, muchas gracias, Cristiano y todo el equipo por esta invitación. Aunque ellos confían, yo siempre tengo un poco de miedo con mi español en Brasil, pero bueno, confiemos en que ustedes van a solicitar cada vez que algo no quede claro. Cristiano hablaba de nuestro encuentro en Buenos Aires y yo creo que lo deben recordar, que cuando me propusieron hablar sobre formación docente, sobre procesos de investigación, dije qué bueno y qué alegría, porque nunca me proponen hablar de eso. Hace rato que estoy esperando hablar sobre eso. La verdad es que no hay tantos espacios para hablar de una práctica en territorio, de una práctica continuada desde las instituciones, desde los centros infantiles. Y esto que vamos a compartir hoy tiene por título Escribir las prácticas es construir mundos, la formación continua de los docentes dentro del equipo de trabajo, procesos de lectura, escritura e investigación. Y en principio yo voy a hablar de un proyecto que coordino dentro de un centro infantil de la Universidad de Buenos Aires, un proyecto de escritura y un proyecto de formación docente e investigación. Probablemente, si el tiempo da, también voy a hablar de algunas experiencias de lectura y escritura que estoy acompañando en México para la Secretaría de Educación Pública, pero fundamentalmente quisiera comenzar haciéndonos otras preguntas muy importantes. En principio, ¿por qué la lectura y la escritura para los docentes que educan a niños y niñas de 0 a 3 años? Tal vez la primera cuestión sería pensar qué quiere decir leer y escribir para nosotros. Si pensamos en bebés muy pequeñitos, en mi país los bebés pueden ingresar a partir de los 43 días a los centros infantiles. Alguien puede decir, ¿por qué la lectura? ¿Qué tiene que ver la lectura con esos bebés? Sin embargo, esos bebés y todos nosotros en nuestra etapa de bebés
nos hicimos humanos porque fuimos capaces de leer el mundo, de leer el rostro de la mamá, de leer que eso que nos sucede una y otra vez cuando nos duele la pancita quiere decir hambre, de leer que esa que viene una y otra vez a calmarme es mi mamá y entonces puedo confiar y esto es solo el dolor de panza es transitorio y esto va a mejorar, de leer los colores, los aromas y hasta las palabras. Es decir, que en nuestra condición humana está la disponibilidad, la disposición hacia la lectura y también hacia la escritura. Y muchas veces cuando hablamos de docentes en la práctica, la lectura y la escritura quedan disociadas porque da la sensación de que la tarea del docente es únicamente poner en práctica lo que otros han teorizado, han investigado y han escrito. De algún modo lo que intentaremos hacer aquí es mostrar lo contrario, la necesidad de que cada docente sea a la vez un lector, un escritor y un investigador. Y por otro lado, hablamos de niños, en este caso estoy hablando de niños desde el nacimiento hasta los 3 o 4 años de edad. Estamos hablando de niños en el momento más enigmático de su vida, cuando todavía no hay lenguaje verbal, cuando expresarse es una serie de acciones que tienen que ver con el juego, que tienen que ver con el llanto, que tienen que ver con el movimiento. Y todo eso necesita de quienes estamos a cargo de los niños un gran trabajo de observación y de reflexión. No es nada sencillo interpretar lo que significan las conductas de los bebés. Yo suelo hablar de aprender a leer niños como una de las acciones más importantes y más vitales tanto de los educadores como de las madres y los padres. Somos analfabetos frente a esos bebés y niños pequeños que todo lo dicen con gestos, con acciones, con llantos, con juegos. Hay que estar muy observador para poder entrenarse en ese alfabeto. Y por otro lado, creo que hay un riesgo importante, que es un riesgo de época, que tiene que ver con la impotencia reflexiva. Podríamos decir que en cualquier tarea educativa la cuestión reflexiva es importantísima. Un docente, un educador que observa, que evalúa, que reflexiona sobre la práctica y en función de eso puede modificarla, puede hacerla crecer. Pero esta idea de impotencia reflexiva para mí es una cuestión muy ligada a la época en la que vivimos, donde todo es muy acelerado, todo el tiempo el lenguaje y el pensamiento está interceptado por los aparatos electrónicos, por el vértigo de lo que hay que hacer, por la cantidad de trabajo que tenemos que cada vez es mayor, por la cantidad de situaciones en simultáneo que vivimos durante el día. Eso está afectando nuestra capacidad de reflexión y es muy fácil pasar a una impotencia, es decir, un hacer que no puede pensar su práctica. Y por otro lado tenemos estas preguntas. ¿Cómo llega un profesor cómo llega un profesor o un docente a la práctica con niños de 0 a 3 años? ¿Qué trae en su bagaje de formación de grado? ¿Qué conocimientos están ausentes en la mayoría de los currículos de la formación docente inicial? ¿Y cómo se ha construido la matriz reflexiva capaz de pensar en cada nueva situación? En los países donde yo trabajo, en Argentina, en México, en Colombia, y por lo que he conversado con ustedes, creo que un poquito también pasa aquí, lo que observo es que la formación docente en mi país dura 4 años, a pesar de esos 4 años, antes era más corta, aún no ha logrado incluir en su malla curricular algunos contenidos que son muy importantes, muy vitales cuando hablamos de niños de 0 a 3 años. Por ejemplo, todos los conocimientos ligados a los procesos de separación temprana, a lo que significa estar en grupo en una institución escolar. Una mamá, un papá recibe un hijo por vez, 2 hijos por vez, 3 hijos por vez, y si son 2 o 3 ya necesita ayuda exterior. Necesita ayuda exterior porque es muy difícil contener a los bebés humanos que nacen muy inmaduros. Pero los niños también, los niños humanos, nacen preparados o a la espera de una díada con un adulto acompañante. Pero al llegar a la institución escolar no hay una díada, hay un grupo de niños con adultos a cargo. Eso significa una especificidad muy importante y muy particular sobre la que en general no hay formación en la malla curricular básica.
Comentaba por la mañana que hace unos años yo escribí un ensayo que se llamó Didáctica de la Ternura y en el que trataba de crear precisamente como un contrapunto o una tensión entre los conocimientos imprescindibles para trabajar con bebés y los conocimientos que da la formación docente. En general, la formación docente está abocada a la enseñanza, ¿sí? A la didáctica, a todos los procedimientos por los cuales vamos a crear situaciones didácticas para los niños. Y por supuesto que eso es importantísimo, pero cuando nosotros pensamos en bebés desde recién nacidos, lo más importante, lo que están pidiendo esos bebés, ¿son contenidos de la enseñanza? ¿O es un vínculo amoroso, un vínculo de apego, un vínculo de lenguaje que garantice suficiente sostenimiento afectivo como para poder sentirse integrados en el mundo? Yo creo que esta segunda cuestión es muy, muy importante y es la que tenemos menos consciente. En ese breve ensayo al que llamé Didáctica de la Ternura, yo propongo pensar al niño primero como sujeto del vínculo y luego como sujeto del aprendizaje. Es un poco raro esto porque uno diría, bueno, el vínculo está implícito. El vínculo está implícito, pero si no pensamos profundamente en las condiciones del vínculo para un bebé tan pequeño, no está implícito en nuestra planeación. Quisiera hacer como un pequeño recorrido sobre los conocimientos o las experiencias necesarias y que en muchos casos están ausentes en la formación docente. Lo primero sería cuestiones relacionadas con el desarrollo psicológico de los bebés y los niños pequeños. Lo ligo directamente con la segunda cuestión, que es la importancia de los procesos de separación y su repercusión en el desenvolvimiento general de los niños, en el desarrollo psíquico de los niños. Pensemos en lo siguiente: un bebé que nace, que acaba de nacer, que sale del vientre de su mamá, es un bebé que desconoce prácticamente todo lo que hay a su alrededor. Siempre estuvo protegido dentro del vientre, no conoce el frío, no conoce el calor, no sabe qué significa tener hambre porque siempre ha estado alimentado a través del cordón, ni siquiera conoce el rostro de la mamá. Ha estado 9 meses dentro de su cuerpo, pero no conoce su rostro. El único signo cultural que puede reconocer es la voz de la mamá, porque la reconoce desde el 4º o 5º mes de gestación. Pero todo lo demás es un gran vacío de significados. Ese bebé en el momento que nace se siente como una serie de islas dispersas, no integrado. Y son los cuidados amorosos, sostenidos, permanentes de algunas figuras significativas los que le van a permitir hacer una integración psíquica y reconocerse como él, como ella, esa persona que es. Yo contaba esta mañana acerca de un concepto de Donald Winnicott que a mí me parece que es muy, muy fértil. Winnicott es un gran pediatra y seguro que ustedes tienen libros traducidos aquí como Realidad y Juego o El ambiente facilitador. Winnicott habla de la continuidad del ser. ¿Y qué es la continuidad del ser? La no continuidad es algo que nosotros ya no registramos, pero todos la hemos vivido, porque la continuidad del ser es empezar a sentir poco a poco que yo soy la misma todo el tiempo en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, independientemente de que mi mamá esté conmigo o no, independientemente de que esté en mi casa, con mis juguetes, etc. Los niños pequeños necesitan como mínimo los 2 primeros años de vida para construir la continuidad del ser. Este dato, que forma parte de los conocimientos que nosotros tendríamos que tener, este dato es fundamental para pensar nuestra planificación docente, para pensar de qué modo preparamos un ambiente, cuándo le decimos a una mamá o a un papá que ya se puede retirar, cómo hacemos ese periodo inicial en el que el bebé necesitará muchos días de compañía de la mamá, del papá, de su abuelita, para poder ir haciendo un pasaje de esos cuidadores amorosos familiares hacia los nuevos cuidadores que son las educadoras, los educadores que los reciben. Es decir, nuestra planificación exige que inventemos, que planeemos procesos de continuidad para garantizar esa construcción de la continuidad del ser del bebé. La separación es algo importantísimo. ¿Y cómo trabajar con esa separación? Y ligo esto con algo en relación con el juego.
A veces interpretar el juego de los bebés no es algo sencillo. Contaba yo un ejemplo esta mañana. Por ejemplo, si estamos dándole de comer a varios bebés y un bebé tira la cuchara una y otra vez, tira la cuchara una y otra vez. Una vez uno lo levanta, 2 veces la levanta y en la tercera, ¿qué hacemos? Se la quitamos, ¿sí? Porque ya basta, ya deja de tirar, que ya no puedo más con esto. Cuando se la quitamos, en realidad, probablemente sea porque no sabemos qué significa el juego del bebé. ¿Qué les parece a ustedes que puede significar que el bebé tire la cuchara una vez, otra vez, esperando que el adulto se lo devuelva? ¿Qué se les ocurre? ¿Saben qué significa eso? Eso ocurre más o menos entre los 7, 8, 9 meses, que es cuando los bebés ya están comiendo comida sólida, sentaditos en una silla. En ese momento, con ese juego que se inventan los inteligentísimos bebés, lo que están haciendo es probando simbólicamente si las cosas que se van, vuelven. Es decir, si yo puedo confiar en que cuando empiezo a gatear, me separo, pero cuando vuelvo mi mamá va a estar ahí. Si yo tiro la cuchara, alguien me la regresa, las cosas que se van, vienen. Ese es un juego inventado por los bebés para elaborar, practicar y convencerse de que pueden confiar en el mundo, de que pueden empezar a desarrollar su autonomía, porque las cosas que se van, vuelven. Si yo tengo ese conocimiento, resignifico el juego y voy a jugar todas las veces que haga falta. Y hasta voy a pensar, ¿con qué otros materiales podemos jugar que tengan que ver con lo que se va y lo que vuelve? Podemos jugar con pelotas, arrojarlas. Podemos jugar con rodadores, con esos caños de cartón que traen las telas enroscadas, ¿sí? Y puedo cortar rodadores y jugamos a tirarnos rodadores para aquí y para allá. Entonces no es cualquier juego, es un juego que facilita esta cuestión simbólica de algo que se va, vuelve. Cuando ustedes ven a los bebés jugando con telitas, con trapitos y escondiéndose detrás de la sábana, es otro juego que tiene que ver con la separación. Ensayo cómo es estar y no estar, para asegurarme que puedo confiar en la continuidad de las experiencias, y si yo confío, si puedo desarrollarme psíquicamente con esa seguridad, entonces sí me puedo largar a curiosear, puedo investigar el mundo, puedo tomar los objetos, puedo leer libros, puedo interesarme y concentrarme en los procesos del conocimiento, porque mi mente, mi alma está tranquila, estoy bien protegido. Pero es necesario que nosotros tengamos conocimientos sobre esas cosas. Pongo apenas un ejemplo, pero hay muchísimas situaciones que nos demandan esos saberes específicos. Por eso me gusta hablar de lo no escolar en la experiencia educativa con niños de 0 a 3 años, algo que es importantísimo y que a veces, por ser no escolar, creemos que es menos valioso. En este caso, el sostenimiento afectivo, la construcción de vínculos de apego y el trabajo con las familias es parte de esta tarea básica, no escolar específicamente, pero fundamental dentro de la especificidad de las instituciones maternales. Formación y pensamiento, procesos que necesitan los procesos de pensamiento. Yo diría que la primera cuestión importantísima tiene que ver con la información teórica y con las lecturas. Yo estoy hablando de formación durante el tiempo de trabajo, es decir, ya estamos fuera de la formación de grado, de la formación de la universidad o de la formación de la normal. Estoy hablando de nosotros como educadores en un centro infantil. La primera cuestión sería, desde mi punto de vista, que es necesario armar un corpus de lectura en función de las necesidades que vemos en nuestros centros infantiles, en función de aquellas cuestiones que sentimos menos trabajadas. Yo diría que prácticamente en todos los lugares que trabajo, armar un corpus de material de lectura sobre desarrollo psíquico temprano es fundamental. Armar un corpus de trabajo sobre qué significa trabajar conjuntamente con las madres y los padres es fundamental. Y en este sentido, también propongo lo siguiente. Nosotros estamos tradicionalmente acostumbrados a pensar una planeación para los niños, juegos para los niños, actividades para los niños, propuestas didácticas para los niños. Pero cuando recibimos a mamás y papás de bebés tan pequeños, también es necesario pensar una planeación para esas mamás y para esos papás.
¿Por qué? Porque ellos también deberían ser destinatarios de nuestra práctica. No todas las madres y todos los padres saben cómo jugar con un bebé de 45 días o con un niño de 3 meses o de 6 meses. Cuando yo trabajo con las mamás y las papás de nuestro centro y les propongo leer con sus bebés, que es algo estructural en nuestro programa, las mamás y las papás dicen, ¿leer? ¿Cómo voy a leer con un bebé? ¿Y por qué las mamás y los papás tendrían que saber qué es leer con un bebé? Si socialmente no circula información sobre eso. Entonces, la propuesta sería cómo pensar una planeación que además de acompañar a los niños, acompañe esa construcción de procesos de crianza con las mamás y los papás. Entonces aquí aparecen las lecturas teóricas. Pero en nuestro centro infantil casi que no leemos pedagogía. Y esto puede ser una herejía. ¿Cómo no leen pedagogía si es la base de nuestra práctica? Leemos filosofía, sociología, psicología, psicoanálisis, teorías artísticas, literatura, y a la pedagogía la inventamos. Puede sonar hasta soberbio decir esto, y a la pedagogía la inventamos, pero no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con lo artesanal de lo que vamos a hablar en un ratito acerca de la observación y de la investigación. Por supuesto que también leemos algunos textos pedagógicos, pero no son la base. ¿Por qué? Porque entendemos que la base son esos grandes textos de los pedagogos que hemos leído todos en la formación de grado. Entonces, lo que intenta hacer la formación en la práctica es hacer crecer la bibliografía que hemos leído en nuestra formación de grado. Y aquí yo estoy hablando, por ejemplo, de leer literatura. Y cuando digo literatura, es claro, ¿no es cierto? Textos literarios. Alguien podría decir, ¿y por qué leer literatura? Si lo que tienes que saber es qué significan los juegos de los bebés, por qué los bebés lloran tanto a veces a la hora de dormir, por qué un bebé no quiere comer. De repente un bebé deja de comer y en el centro infantil no quiere comer. Y eso es una preocupación. Y hay que leer mucho material teórico para entender qué significa la alimentación, qué significa esa aparente anorexia, si eso tiene algo que ver con que se separó demasiado rápido de la mamá, con que el papá se fue de viaje, con que le estamos dando a muchos niños a la vez y para este niño eso no funciona. Nosotros, además de leer eso, leemos literatura. ¿Y por qué? Por un lado, por una confianza muy importante en el valor que tiene para todos los espíritus humanos la formación artística. Y la literatura es una de las formas más interesantes que tiene la manifestación artística, en tanto está ligada al lenguaje. Nosotros trabajamos con niños que están aprendiendo el lenguaje, trabajamos con niños que apenas están entrando en las ficciones literarias. Y por otro lado, porque entiendo que la literatura es una prima hermana de sangre del juego, ¿sí? La literatura, el mecanismo, el funcionamiento de la literatura es la ficción, igual que en el juego. Entonces, cuando nosotros como educadores leemos mucha literatura, de algún modo estamos haciendo un entrenamiento para ser más ricos y más hábiles a la hora de jugar. Porque entrar en los procesos de ensoñación, entrar en los procesos imaginarios, entrar en la lógica que proponen las obras literarias, sean cuentos, novelas o poemas, de alguna manera nos hace más hábiles para entrar en el territorio del juego, en el territorio del como sí, en el territorio imaginario de los niños. La mayoría de los educadores y las educadoras que comienzan a trabajar en nuestro centro no tienen experiencia de lectura literaria. Son muy poquitas las que tienen ya una trayectoria propia con la literatura. Entonces, para la mayoría esto es un descubrimiento. Por eso, la lectura de textos literarios y la producción de textos literarios tiene tanto peso como leer filosofía, psicología, pedagogía. Ocurre algo sumamente interesante porque lo que vamos descubriendo es que no hay nadie a quien no le interese la literatura. Cuando a lo mejor tenían 25 años o 27 años cuando llegaron a trabajar con nosotros y creían que la literatura no les interesaba. Una vez que entran en este procedimiento, descubrimos que a todo el mundo le interesa la literatura. Y es muy notable cómo crece la capacidad de fantasear y de jugar con los niños a partir de eso. Pero también es muy notable cómo se va modificando la posibilidad de escribir
cuando los textos literarios nos transmiten algunos modos posibles de la escritura distintos de los modos académicos. También quisiera decir esto, ¿no? Los educadores que trabajan en nuestro centro vienen de la formación básica, es decir, muchísimos tienen dificultades con la escritura, creen que no pueden escribir, a veces leer textos complejos nos lleva varias sesiones. Quiero decir que no es un público privilegiado con una formación previa privilegiada y sin embargo podemos avanzar muchísimo en esos procedimientos. ¿Qué hacemos con lo que leemos y escribimos? Observamos, analizamos, hacemos hipótesis con esas lecturas, interpretaciones propias, y eso nos lleva a la construcción de sentido. Podríamos decir que la base de la lectura es la construcción de sentido, que la base de un proyecto de investigación y formación es la construcción de sentido. Y en este punto también hay algo interesante que a mí me importa mucho trabajar, que es romper la idea de que el investigador es únicamente el que está en la universidad encerrado con sus protocolos de investigación y que el investigador produce teoría y los que estamos en el campo aplicamos la teoría que produce el investigador. De algún modo estoy tratando de romper ese paradigma para poder hacer algo más interrelacionado entre el investigador formal y el investigador que está en la creche, que está en el centro infantil, y también partiendo de la idea de que todos podemos ser investigadores. Y ahora vamos a ahondar un poquito más en eso. Y la última cuestión tiene que ver con la conversación y la construcción colectiva, que esto es algo fundamental. Creo que esta construcción de sentido en un centro infantil, en un lugar de trabajo, necesita la posibilidad de nacer de la conversación, del intercambio, de las ideas que vamos atando con lo que uno y otro trae a esa situación. Me voy a detener en la observación, porque creo que es algo importantísimo y que la observación es la base de la investigación y es la base de la construcción de significados con respecto a esos niños con los que trabajamos. Primero diría, observar es algo más amplio que mirar. Vemos, miramos y vemos, pero a eso que vemos lo interpretamos. Eso quiere decir que le construimos un significado. Entonces, observar es mirar y significar. Es algo más amplio. Observar es a la vez un ejercicio de lectura, interpretación y escritura de significados. Observar nos permite construir teoría, porque a eso que vemos lo analizamos, le damos un significado y eso es precisamente teorizar. Aprender a observar es una de las virtudes más importantes que puede tener un docente, una de las potencias más importantes, pero implica realmente un ejercicio de aprendizaje. Y voy a dar un ejemplo para pensar también cómo podemos convertirnos en observadores más potentes. Entro a un salón de bebés y en un espacio hay una educadora dándole de comer a 5 o 6 bebés que tienen como unos 8 meses, ya comen comida sólida. Al fondo hay otra educadora pegando notas, cartitas en los cuadernos de comunicaciones. Y de este lado hay 2 o 3 cunas y hay algunos bebés esperando en sus cunas, porque son bebés que aún no comen comida sólida, supongamos que tienen 5 meses, y alguno está lloriqueando, el otro está molesto, sacudiendo los barrotes de la cuna, otro llora un poquito más. Cuando ingreso, lo primero que hago es acercarme a los bebés, voy a poner una manta en el piso para bajarlos, para jugar con ellos, para conversar, pero la educadora que está dando de comer me dice, no los saques de sus cunas, porque tienen que aprender a esperar, ellos todavía no comen, entonces ahora estamos dando de comer, cuando terminemos de dar de comer, los vamos a bajar, tienen que aprender a esperar, porque aquí no están solitos. Esta es una escena real, no la inventé para esta situación. Entonces, las educadoras y yo vemos lo mismo. ¿Qué vemos? Una educadora dando de comer a algunos bebés, otra educadora en el fondo pegando notitas y 2 o 3 bebés llorando, lloriqueando, moviendo los barrotes aburridos. Vemos lo mismo, pero no observamos lo mismo, porque la interpretación que yo hago de esa situación le agrega a lo que vemos un significado particular. Y en este caso el significado sería, no,
Los bebés tan pequeños no pueden esperar resignadamente en su cuna. El tiempo diurno de un bebé tiene que ser un tiempo de intercambio humano, tiene que haber interacciones. Esos bebés pueden estar en el suelo, sobre una colchoneta, con juguetes, con libros, y la educadora que está al fondo pegando notitas, deja de pegar notitas y se sienta aquí, porque es mucho más importante la interacción con estos niños que pegar las notitas. Pero para que podamos hacer esa lectura hay que desburocratizar el trabajo que hacemos con los bebés. Y hay que traer la teoría hacia esa mirada que estamos ejerciendo en el momento. Porque tengo formación específica, puedo leer en esa situación que estoy observando que para esos bebés no es nada bueno esa resignación, que aprender a esperar no se aprende así, porque si se aprende así queda un dolor psíquico, queda el dolor de no estoy seguro si a mí me van a atender cuando yo necesite, porque me están enseñando que no puedo confiar en que el adulto está disponible, ¿sí? Entonces, ese es un pequeño ejercicio para pensar ¿qué significa observar? Fíjense ahí cómo ya estamos haciendo una relación entre lo que veo, la teoría que tengo dando vueltas y que me permite interpretar la situación y la planeación didáctica que viene a continuación. A continuación de eso nos sentamos en el piso a jugar con sonajas, con libros, les leo, cantamos una canción de dedos y de ratones. Esa planeación que yo estoy plasmando ahí no es únicamente didáctica. ¿Sí? Tiene un costado que es didáctico, centrado en el juego, en el aprendizaje de la lectura si pongo libros, en las canciones y demás. Y tiene otro costado que está ligado específicamente al sostenimiento afectivo. Entonces yo estoy planificando con esas dos vertientes en juego. Por eso yo suelo decir, algo que no dije esta mañana, por eso yo suelo decir que para mí, desde mi punto de vista, la planeación con los niños de 0 a 3 años no puede ser únicamente didáctica, tiene que ser una planeación integral que pone en cuestión dos grandes focos, sostenimiento afectivo, juego, creatividad, lo que tradicionalmente estaría en el territorio didáctico. Y el aprendizaje es la conjunción de esas dos grandes cuestiones, sostenimiento afectivo y una didáctica centrada en el juego, la exploración, etcétera. Para poder aprender, yo tengo, como bebé y niño pequeño, tengo que estar tranquilo, seguro, con todas esas necesidades psíquicas resueltas o por lo menos acompañadas. Si no, no puedo salir a descubrir el mundo, no puedo garabatear, no puedo moverme por todo el espacio. Ustedes sé que están trabajando o que trabajan desde hace tiempo con la teoría de Pickler. Toda la teoría pickleriana acerca de la libertad del movimiento también tiene este fundamento. Si no hay un buen sostenimiento psíquico, el bebé no sale a descubrir el mundo porque está inseguro, y son esos bebés que vemos muchas veces que andan todo el tiempo como tratando de tomarle el pantalón a su educadora, como tratando de agarrarse de la pierna de la educadora, bebés que lloran por la mitad, que lloran un poquito. Entonces, esto para decir que esa observación ligada a la teoría es imprescindible para construir significado. Voy a hablar específicamente del programa de formación docente que llevamos a cabo en el centro infantil que dirijo. Es un programa de formación continua y se estructura de esta manera, a través de estos dispositivos. Por un lado, le damos forma de seminario anual. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros trabajamos desde el 1 de febrero hasta el 30 de diciembre. Aproximadamente 2 o 3 semanas después de haber iniciado el ciclo en febrero, le damos curso a nuestro seminario anual. Yo selecciono, en función de lo que observo cada año, conversamos con todas las educadoras y con todo el equipo, cuáles serían las principales necesidades de formación para el año siguiente. Entonces, armamos un programa de formación en función de esas necesidades. Por ejemplo, el programa de este año se llama Lenguaje, Lectura y Literatura en la primera infancia y en la vida contemporánea. Hacía como 7 años que no trabajábamos específicamente sobre lectura y literatura. Hay algunos temas que se repiten con el tiempo, ¿no? Y pensé que era bueno y necesario hacerlo en este momento, por un lado, porque han ingresado unas cuantas educadoras nuevas, entonces como nuestro centro infantil tiene una mirada muy potente sobre la lectura y la literatura,
es necesario hacer una formación específica sobre ese tema. Y con las educadoras de muchos años también, volver a mirar nuestro acervo, preguntarnos sobre las mediaciones. Pero por otro lado, porque hay un tema que a mí me importa mucho, que es algo así como el sufrimiento del lenguaje en la vida contemporánea. O sea, el lenguaje de interacción humana, el lenguaje verbal, el lenguaje rostro a rostro con el cuerpo de por medio, es un lenguaje casi en peligro de extinción, porque cada vez están más metidos los aparatos en el medio, porque el tiempo y el vértigo de la vida hace que uno ya casi no tenga situaciones de conversación humana. Y esto en los bebés es casi catastrófico. O sea, los bebés tienen una enorme necesidad de interacciones lingüísticas dedicadas rostro a rostro y corporales con los adultos significativos. Por eso, el tema de este año es lenguaje, lectura y literatura, para tratar de dar un recorrido por todos esos aspectos y pensar también nuestras interacciones y las interacciones de las madres y los padres con los bebés. Entonces, vamos a centrarnos en leer, en escribir, en qué pasa con el lenguaje en la vida contemporánea y también en la revisión de los acervos. ¿Cómo se concreta? Tenemos una reunión semanal de equipo. Nuestro centro tiene un horario muy largo, de 8 a 18:30. Los educadores no trabajan todo ese tiempo, ni los niños tampoco van ese tiempo. Hay dos turnos, ¿sí? De niños y de maestros. Pero esos dos turnos tienen una superposición de 1 hora y media al mediodía. Entonces, los miércoles hacemos reunión del turno mañana y los jueves reunión del turno tarde, todas las semanas a lo largo del año. En esa reunión de 1 hora y media trabajamos materiales teóricos, cada uno lee en su casa determinados textos que ponemos a circular y los analizamos, hacemos registros de observación de lo que ocurre en las salas, los traemos como material para compartir y para analizar, y también vamos desarrollando escrituras pequeñas, escrituras mucho más largas. Ahora me voy a detener en eso. Ese programa, ese seminario anual está acompañado por un programa de escritura sobre las prácticas que se llama como la exposición de hoy. Escribir las prácticas es construir mundos. El programa de investigación y formación tiene 20 años. A los 2 años de haber iniciado el centro infantil comencé a desarrollar este programa. El programa de lectura y escritura es a partir de 2006. Escribíamos muchas cosas. También notaba yo que escribir era algo muy complejo, que para algunas educadoras era muy complejo. Entonces hicimos prácticas muy variadas. En 2006 me pareció que era necesario sistematizar la escritura de otra manera. Y a partir de entonces, todos los años, en el mes de octubre, cuando ya nos quedan 2 meses de clases, cada dupla de maestros, todos los maestros trabajan de a 2 en su salón, cada dupla de maestros comienza a escribir un pequeño ensayo que toma alguna situación concreta de su salón de niños, algún problema que tuvimos en el salón, alguna escena propia de su salón, y empieza a escribir un ensayo relacionándolo con el material teórico que trabajamos durante el seminario del año, ¿sí? Es una escritura propia de 2 personas en cada uno de los salones. Algún año ha sido individual, porque el tema tal vez era más introspectivo, era a lo mejor hacer un recorrido por la propia infancia, entonces ahí el tema era individual. Se escriben esos trabajos y los 2 últimos días de diciembre, cuando ya no tenemos niños, todos leemos para todos esas escrituras. Esa es nuestra manera de evaluar el trabajo del año. Cuando ustedes escuchan esto, a lo mejor imaginan, bueno, pero qué voluntad, todo el mundo quiere escribir, ¿a todo el mundo le resulta fácil escribir? No, a todo el mundo no le resulta fácil escribir. Y para llegar a esta escritura final, en el medio hubo muchas escrituras pequeñas, tanto la carpeta de planificación cotidiana como cartas a los padres, reseñas de libros dentro de un proyecto que hacemos con los libros, y hasta algunas escrituras poéticas. Yo acompaño mucho esos procedimientos, a veces las escrituras son muy cortitas, hago muchos ejercicios de escritura en el medio
y algunos de esos ejercicios de escritura también son poéticos. Algo sobre la metodología en relación con estas reuniones. Algunas de estas reuniones de turno, donde vamos desarrollando el seminario, son reuniones que podríamos decir convencionales, ¿sí? Trabajamos sobre un texto, lo discutimos, hay un par de preguntas, etc. Otras reuniones son menos convencionales, son performáticas. En este caso, habíamos hecho una serie de lecturas teóricas, habíamos pasado ya como 5 o 6 meses de seminario y les propuse a las educadoras, como para hacer un trabajo metacognitivo, ¿sí? que cada dúo de maestros tomara alguna cuestión de su salón e hiciera una síntesis de lo trabajado hasta aquí en relación con el seminario. Y cada dupla de maestros presentaba su tema de distintas maneras. Las educadoras del grupo de los bebés más pequeñitos estaban con bastante dificultad para llegar a las reuniones de turno porque sus bebés estaban muy demandantes. Entonces venían a una reunión sí, a otra no, a otra la mitad. Entonces estaban un poco más perdidas con respecto a lo que habíamos trabajado y yo me propuse acompañarlas a armar esa reunión de exposición colectiva. Y la hicimos muy performática. Aparecimos enmascaradas con unas máscaras de unos seres extraordinarios que habíamos construido de principio a fin, o sea que ya hicimos entrar a la gente en un pacto de ficción. Pero, para ir concretamente a esto, lo que nos propusimos compartir con nuestras compañeras en esa reunión fue algo que forma parte de un proyecto con las madres y los padres. Cuando yo decía hace un ratito que nuestra planeación, tiene como destinatarios a los bebés, pero también a las madres y los padres, me refiero, por ejemplo, a esto. A nosotros, como les decía, nos importa mucho la lectura con los bebés y queremos que todos los bebés se lleven libros en préstamo a su casa, porque entendemos que el libro es un bien que hay que democratizar, que los libros son de todos y que se tienen que ir con ellos a sus casas. Pero ¿qué pasa? Yo no tengo por qué pensar que cada mamá y cada papá tienen en su cabeza que los bebés leen. De hecho, cuando les preguntamos dicen que no, que eso es un disparate. Entonces, si yo envío un libro en la mochila del niño sin ninguna mediación, ese libro va a volver igual que como se fue. O porque la mamá tiene miedo de que el bebé lo muerda, lo rompa y después hay que pagarlo, o porque lo abren y dicen, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo se lee con un bebé? Entonces, hacemos un proyecto para todos los bebés de nuevo ingreso de préstamo acompañado. Seleccionamos tantos libros como bebés hay en el grupo, no me voy a detener ahí mucho ahora, pero es un trabajo también metacognitivo entre nosotros muy importante, cómo hacemos esa selección. Seleccionamos tantos libros como bebés. Escribimos una reseña para cada uno de esos libros, que también es un gran ejercicio de escritura, discutimos mucho sobre el libro, tratamos de darle a la mamá y al papá una información que no tiene. Por ejemplo, si es un libro álbum, ¿sabe usted que este es un libro álbum? ¿Y sabe por qué es un libro álbum? Y le explicamos de forma muy sencilla qué quiere decir que un libro sea álbum. Y además le decimos, fíjese lo que pasa en la página 5 con el ratoncito. ¿Usted lo está viendo? Y fíjese lo que pasa en la página 8. Entonces, le ayudamos a la mamá y al papá que recibe el libro a conocer sobre los libros, pero además a tener mucha información específica sobre la riqueza de esos libros literarios. Además, le contamos por qué creemos que los bebés leen, algunas estrategias para que empiecen esa lectura, etc. Entonces, escribimos esas reseñas y a partir de ahí, todas las semanas, los viernes, los bebés se llevan una bolsita de tela con su libro y la reseña pegada en el cuaderno. El lunes, el libro regresa. En el medio de ese préstamo vamos enviándoles a las mamás y a los papás pequeñas encuestas como para ir relevando qué pasa en el proceso y también tener información sobre sus principales preocupaciones. Entonces, eso era lo que nosotros íbamos a compartir con nuestras compañeras, el resultado de esas encuestas. Algunas de las preguntas que aparecieron de parte de los papás, como quiero saber más sobre esto, fueron ¿por qué es importante leer con los bebés? ¿O por qué los bebés disfrutan de la lectura? Y alguna otra fue ¿por qué los bebés tienen libros favoritos? Entonces, ¿qué les propusimos a nuestras compañeras en esa reunión? Hicimos estos señaladores, que son como los que ustedes ven ahí, escribimos la pregunta que traían los papás, le pusimos una ilustración de algunos de los libros favoritos de los niños, en este caso son 2 de Palomas Valdivia, hicimos estas tarjetas
buscamos muchísimos poemas de adultos, recortamos todas las palabras de esos poemas para que nada tuviera conexión con nada, armamos una caja de palabras sueltas y les pedimos a las compañeras que con esas palabras escribieran una respuesta para la pregunta que se hacían los papás. Vamos con las respuestas. Pero la respuesta, claro, no podía ser una respuesta académica, científica, de un lenguaje tradicional, porque las palabras no nos servían para eso. Entonces, la respuesta es una respuesta poética. Por ejemplo, esta dice ¿por qué los bebés tienen libros favoritos? Es dar vida al dragón que arde tras las ramas. Otra dice, ¿por qué los bebés disfrutan de la lectura? Allí está la gentileza, la noche, la montaña, mastodontes. ¿Cuál es tu lecho de aventuras? Oh, es la música, cuevas, tarántulas, una fulguración, laberinto, el principio y el fin. Palabras. Eso se arma con el azar de un montón de palabras sueltas. Pero cuando nosotras le dimos a las demás compañeras esto y les dijimos que tenían que hacer algo con esto, dijeron, ¿qué? Nadie confiaba en lo que iba a salir. Y sin embargo, salieron estas y muchas otras que todas nos quedamos, Entonces hicimos muchas versiones, les propusimos hacer 2 o 3 a cada una. ¿Por qué? Porque estas tarjetas se las vamos a regalar a los papás de los bebés como cierre del proyecto de préstamo acompañado. Pero además les propusimos a las compañeras que cada una se podía llevar una de recuerdo. Y ahí surgió una gran tensión porque era muy difícil ver con cuál se quedaba cada una, porque había algunas que eran muy favoritas. Gracias, volvemos al otro. Con esto también quiero decir o compartir hasta dónde la lectura literaria, leer literatura para adultos es importante. Porque hay mucha lectura literaria como bibliografía cotidiana, aunque el seminario no tenga nada que ver con la literatura, aunque el seminario tenga que ver, no sé, con la dificultad de los procesos de separación, porque hay mucha literatura para adultos, pueden ocurrir estas cuestiones. Y cuando una educadora descubre que es capaz de escribir esos poemas que escribieron, ahí aparece una confianza y una potencia en la propia escritura incomparable, que no se transmite más que a través de esa experiencia propia. Vamos con la siguiente. Y aquí ya estamos metiéndonos en algo mucho más concreto sobre la investigación. ¿Qué significa investigar o cómo podemos volvernos esos profesores investigadores? Traje una frase de Michel Foucault que para mí es muy hermosa, que me gusta muchísimo y sobre todo me gusta porque parte de la curiosidad. Y para mí la curiosidad está en la base de la investigación. Y dice Foucault, la curiosidad. La palabra me gusta, me sugiere algo diferente, evoca la preocupación, evoca el cuidado con el que se toma lo que existe y lo que podría existir, un sentido agudizado de la realidad, pero que no inmoviliza jamás ante ella. Una prontitud en encontrar extraño y singular lo que nos rodea, un cierto empeño en cuanto a deshacernos de nuestras familiaridades y mirar de otra manera las cosas, un ardor en aprender lo que pasa y lo que está pasando, una desenvoltura respecto de las jerarquías tradicionales en cuanto a lo que es importante y esencial. A mí me gustan muchas cosas de este texto. Este texto está en uno de los libros sobre estética de Foucault. Me gusta especialmente la idea de la preocupación. Yo creo que hay una ética de la preocupación. Es muy distinto ser un maestro, un profesor, un educador que hace porque el currículum dice que hay que hacer, que un educador que hace porque siente una verdadera preocupación por lo que le ocurre a sus niños, por lo que hay a su alrededor. Y cuando digo preocupación, no me refiero a algo doloroso. O sea, a mí no solo me preocupa que un niño esté triste, que un niño no coma, que un niño tenga dificultades para jugar. También me preocupa cómo hago para hacer crecer ese interés que apareció sobre la geometría.
cuando los niños están investigando el espacio, y me preocupo para ver cómo hago para acompañar un proceso de descubrimiento con cualquier cosa ligada específicamente al conocimiento. Y me gusta muchísimo también esta cuestión que dice cierto empeño en deshacernos de las familiaridades, de la forma tradicional con que miramos. Me parece que ahí también está otra vez la potencia del arte. La base del arte tiene que ver con el extrañamiento, la base del juego tiene que ver con el extrañamiento. Que los niños vean con tanta facilidad un caballo en esa silla tiene que ver con que están en disponibilidad de juego. Que un artista convierta esa silla en las infinitas cosas que a lo mejor ahora nosotros no podemos imaginar, tiene que ver con la misma base, con extrañar la mirada frente a los ojos del mundo, con romper las representaciones pensando que siempre hay otro sentido posible. Y creo que eso está en la base de la investigación, porque investigar es justamente corrernos de la representación para ver si las cosas significan otra cosa por casualidad, o si estamos pecando de exceso de conformismo con el significado que hay ahí. Podría darles ejemplos de algunos de los temas de investigación que hemos desarrollado, ¿no? Por ejemplo, en algún caso tiene que ver con investigar qué ocurre con los bebés y la tecnología. Y la primera vez que yo le propuse a las educadoras, vamos a tratar de investigar qué ocurre con los bebés y la tecnología, me dijeron, ¿por qué? Si los bebés no acceden a la tecnología ocurre con los niños que ya se meten con la Play y con el iPad y no sé qué. Y yo, mi presunción, digamos, o mi intuición era que la relación de los adultos, mamá y papá, con la tecnología estaba perturbando algo del vínculo con los bebés, estaba perturbando algo del tiempo de espera con los bebés. Entonces, investigar la relación de los bebés con la tecnología implicó investigar la relación de las madres y los padres con la tecnología. E hicimos un montón de cosas para saber eso. Hicimos encuestas con los padres, les hicimos muchísimas preguntas y fue muy impresionante lo que apareció ahí. Para quienes creían que los bebés no tenían ninguna relación, nos dimos cuenta de que estaban totalmente atravesados, aunque todavía no tuvieran un aparato en las manos, porque el adulto que los cuida ya no es un adulto con disponibilidad psíquica al 100%. Esa relación del adulto con la tecnología varía la disposición psíquica del adulto, por lo tanto, varía la subjetividad del niño, porque ese niño ya no tiene tanta concentración porque no tiene un adulto que le devuelva concentración. Otro ejemplo de tema de investigación, como para que vean la variedad, parejas de mamás y papás muy comprometidos políticamente, que militan en asociaciones sumamente solidarias, con ciertas notas de izquierda, donde lo comunitario es muy fuerte. Papás sumamente comprometidos políticamente, pero en esa cuestión de lo grupal, lo social, pasan muchísimas horas de su tiempo libre trabajando en un trabajo de político con grupos, y los niños de esas familias están muy solitos, ¿sí? Los niños se autoabastecen entre niños. La causa es buenísima porque todos esos padres y madres están pensando cómo mejorar este mundo. Pero lo que no era visible ahí es que esos niños tan pequeñitos necesitaban otro modo de contención y otro modo de acompañamiento, porque había una paradoja. Estamos pensando lo comunitario todo el tiempo, pero no estamos construyendo la condición comunitaria para estos bebés que solitos no pueden estar esperando que nosotros arreglemos el mundo, por decirlo de una manera. Ese tema fue una investigación sociológica muy importante que a partir de pensar en esta cuestión de la militancia, llegamos a pensar todas las formas en que las madres y los padres piensan o no piensan la situación social de sus bebés. Bueno, hemos pensado otras cuestiones sobre la didáctica del arte, por ejemplo. Otra investigación está dedicada a la didáctica del arte. Otra investigación tiene que ver, nace de lo siguiente, por eso digo que nace de la observación. 2 educadoras de un grupo de niños de 2 y 3 años vienen muy preocupadas a las reuniones diciendo que ya no saben qué hacer porque los niños traen infinidad de carritos de su casa, de autitos, y que se arma mucha discusión y mucha pelea porque algunos traen los de Cars originales
y otros traen los que no son originales, que son más baratos. Pero todos los niños quieren los de Cars originales. Nosotros permitimos que los niños traigan juguetes de su casa, porque otra vez esta idea de la continuidad del ser. Entendemos que traer un juguete de casa es traer un pedacito de ese vínculo de apego. Entonces, cuando traigo el juguete, me siento más seguro. Entonces, está muy bien traer juguetes de tu casa. Pero, ¿qué ocurría aquí? Los niños se peleaban muchísimo y no podían tolerar no tener el autito de Cars, etcétera. En lugar de pensar algo que podía ser obvio, bueno, hay que poner límites, o hay que decir tantos autos no se pueden traer, o no se pueden traer más los autos, o hay que decir o se presta o no se trae, o hay que no sé qué, dijimos, vamos a tratar de desarmar qué es lo que está en juego aquí. Y nos pusimos a observar ese juego y nos dimos cuenta de que los niños ni siquiera jugaban con los autitos. No era traerlos para jugar, era acumular. Era tener muchos encima, y eso nos permitió pensar que nuestros niños ya no coleccionan, sino que acumulan, ¿sí? Hay una diferencia muy importante entre una cosa y otra. Y hasta nos fuimos ahí a pensar en Benjamin, en Walter Benjamin, que tiene un trabajo sobre la colección precioso y que es de hace muchos años. Es otra vez ese recorrido entre la observación directa de nuestros niños, tratar de construir un significado con lo que pasa, grandes autores que han pensado cuestiones que nos vuelven a iluminar. Pero a lo mejor nuestra teoría llegó a otra conclusión, porque el niño contemporáneo es distinto, es un niño consumista, ya está en su naturaleza, y entonces hay que ver qué operaciones hacemos ahí. Y también nos dimos cuenta en otro momento que con un niño no querían jugar ni le querían prestar. Y primero creíamos que era porque sus autitos eran más feos, pero nos pusimos a hilar y vimos que no era eso, que en realidad ese niño era más aburrido, entre comillas. Cuando yo dije, como primera hipótesis, ¿pero no será que este niño es más aburrido para el resto? Fue terrible, porque las educadoras me miraron como diciendo, ¿cómo vas a decir que un niño es aburrido? No está bien, no se puede decir eso de un niño. Y hasta se rieron cuando yo dije, ¿y por qué no podemos pensar que un niño es aburrido para los demás? ¿Y qué quiero decir cuando digo que es aburrido? Que es un niño que por otros motivos está muy disperso en el juego, que le cuesta concentrarse. Entonces, cuando los demás quieren jugar con él, a él le cuesta seguir la lógica de los otros. Entonces lo expulsan. ¿Y qué podemos hacer? Podemos tratar de fortalecer a ese niño que resulta aburrido para los demás. ¿Cómo ayudarlo a ese niño, supongamos que se llama Pedro, a ser menos aburrido? Entonces el trabajo ya no es obligar a los que no quieren jugar con Pedro a jugar con Pedro, sino vamos a meternos a observar mejor a Pedro, qué necesita para ser un niño con más capacidad de concentración, con más empatía con el juego de los otros. Cuando empezamos a trabajar más fuerte con Pedro para tratar de fortalecerlo en esa característica, los demás lo empezaron a aceptar. Entonces, fíjense cómo van cayendo ahí ciertas formas de mirar. Eso para nosotros es investigar. Claro que hicimos teoría, porque inventamos otros modos de significar esas situaciones. Cuando los educadores van entrando en este ejercicio de deconstrucción del significado de lo dado, hay una gran alegría porque nos sentimos mucho más potentes para interpretar lo que vivimos. Y por supuesto que eso cae directamente en los niños. O sea, los grupos se mejoran notablemente cuando nosotros acertamos en la lectura que estamos haciendo de esas cosas, ¿no? Entonces yo diría, lo contemporáneo exige todo el tiempo que movamos la mirada, que tengamos muchísima precaución o cierta vigilancia epistemológica con respecto a esos saberes que tenemos muy instalados o esas interpretaciones que tenemos muy instaladas sobre las cosas, ¿no? La siguiente, Pauli. Sobre este programa específicamente de lectura y escritura, algunas cosas que tienen que ver con lo que ya acabo de contar, ¿no es cierto? Como escribir la práctica como un lugar, como una nueva visión del mundo, escribir como construir significado y también cómo escribir
desde adentro. La pregunta acerca de qué escritores somos. Esto es un trabajo realmente muy importante y me dio mucha alegría cuando escuché esta mañana algunas de las presentaciones de las compañeras que estuvieron a la mañana, que estamos resonando en ese mismo sentido, ¿no? La escritura es parte de nuestra subjetividad y nuestra historia como lectores y escritores repercute muchísimo en la posibilidad o en las dificultades que tenemos con la escritura. Entonces, creo que vuelvo a la lectura literaria. Esta cuestión de leer porque sí, de leer por placer, de leer con otros, de conversar sobre la lectura, es una cuestión fundamental para que cada uno de nosotros pueda volverse un lector o un escritor más hábil, superando esos contratiempos. Podríamos decir que un libro no solo se lee, sino que se habla, ¿no? Cuando se habla sobre el libro cobra una dimensión totalmente distinta. Cuando sobre un texto teórico conversamos y hablamos, es como si aparecieran muchos autores en el texto, ¿sí? Las capas de significado se van mostrando, se van haciendo evidentes en función de muchos lectores acompañando esa práctica. Y bueno, fundamentalmente también esto, cómo construir una experiencia de escritura real, diferenciada de la documentación académica tradicional o de la faceta administrativa del planeamiento escolar, ¿no? Yo lo escuchaba esta mañana a Cristiano hablando de los documentos que han escrito desde la Secretaría. Me parece que eso es maravilloso y yo tengo su diseño curricular porque me lo regalaron. Encuentro en ese diseño curricular una cercanía muy interesante y muy rica con algunas de las cosas que yo estoy pensando también. Y la cuestión sería, ya que hay tan buenos materiales desde los documentos, ¿cómo llevar eso a una práctica concreta? ¿Cómo hacer que el documento a mí me haga preguntas y sea yo la que contesto esas preguntas a partir de lo que observo, a partir de la práctica concreta? En México, yo estoy trabajando desde hace bastante tiempo fuertemente en un asesoramiento a la Secretaría de Educación Pública en educación inicial sobre todo esto que nos importa, y estamos desarrollando desde hace 1 año y medio también un proyecto para llegar a una planeación narrativa. No sé si será claro esto, es decir, se ha planificado durante años con un formato estricto donde se ponen contenidos, objetivos, actividades, seriando a los niños como si todos los niños de 0 a 6 meses, todos los niños de 6 meses a 1 año tuvieran las mismas características, fueran homogéneos, incluso hasta transportando actividades y propuestas. Cuando pensamos en esta planeación narrativa estamos diciendo todo esto, un agente educativo, un educador que se pone primero como observador, que trata de traer la teoría a su campo de observación y que empieza a narrar, a registrar, a contar con sus palabras de qué se trata lo que observa, qué significa lo que pasa, y en función de eso planifica juegos, acciones, lecturas y todo lo que sea para sus niños. Y también ahí está ocurriendo algo muy interesante. Empezamos con una dificultad enorme, con una dificultad para escribir 2 líneas, y ya hay un montón de experiencias muy hermosas. Y otra vez este descubrimiento de yo soy capaz de escribir, yo pude escribir más de 2 páginas. Bueno, yo creo que ahí hay una potencia enorme para todos, para los niños que ganan en eso y también para nosotros como adultos en ese ejercicio de escritores. Con respecto a este programa de lectura, ¿podemos pasar a la siguiente? A este programa de lectura que llamamos lecturas públicas, como les decía, cuando escribimos desde el año 2006, a partir de 2015 yo empecé a notar que estas escrituras ya tenían otra potencia, que estaban mucho más comunicables. Entonces, a partir de 2016 hacemos unas jornadas que se llaman lecturas públicas. Hicimos en 2016 y 2018. ¿En qué consiste eso? De todos los trabajos que escribimos, hacemos una edición, recortamos partes de esos trabajos, hacemos una curaduría de ese material para que tenga una unidad, invitamos a gente de toda la ciudad, es abierto a la comunidad y gratuito, una jornada de 5 horas un sábado por la mañana, y ¿qué hacemos? 1 hora de lectura de nuestro material y 40 minutos de conversación con el público. 1 hora de lectura de nuestro material y 40 minutos de conversación con el público. Y ocurren cosas extraordinarias. En la primera lectura pública, con esos mismos textos, hicimos estos bloquecitos,
bloque 1 y bloque 2, y a la salida los vendimos. Fue nuestra primera edición casera vendida, y la gente casi se peleaba por tener esos textos, miren. Así que fue muy gratificante también para las educadoras comprobar que eso que escribíamos podía tener tanto interés y generar tanto apetito. Y luego muchas profesoras de los profesorados que habían venido a esas jornadas nos contaban que ese material que nosotros habíamos escrito interiormente en nuestro centro se había convertido en bibliografía de la formación docente. Con esto quiero decir que se arma también un círculo muy interesante entre la práctica cotidiana, las instituciones que tienen a cargo la política pública, las universidades, los centros de formación docente. De algún modo es una mayor democratización del conocimiento, una circulación que puede ser muy rica y muy interesante. Ahora estoy trabajando para tratar de llevar los materiales de la primera lectura y de la segunda jornada de lectura a un formato de libro para que pueda ser más socializable. Y creemos eso, que producimos teoría, pensamos con otros, estimulamos la curiosidad de otros, contribuimos a hacer pensamientos sobre la primera infancia y sobre todo también a pensarnos a nosotros mismos. Hay un profundo trabajo de transformación, cada una habla de un profundo trabajo de transformación en función de ese ejercicio de lectura y escritura, ¿no? Algo que es muy difícil, que tal vez a ustedes les pase, a mí me pasa y a toda la gente con la que trabajo nos pasa, que es cómo construimos el tiempo de la lectura y del pensamiento, ¿no? Precisamente por esta vertiginosidad en la que vivimos. Yo tomo ahí un término, la era de la fluidez. Ese es un término que desarrollan tanto Zygmunt Bauman como Ignacio Leucovitz, un historiador argentino, ¿no? La era de la fluidez como esta situación global donde todo fluye, donde no hay anclajes. Eso hace que el tiempo sea imposible de jalar, ¿no? Así como los niños tienen dibujos animados las 24 horas en la televisión, nosotros podemos tener trabajo las 24 horas, podemos producir en cualquier momento. Digamos, hay una serie de cuestiones que han alterado la noción de tiempo. Y ahí me gusta pensar en la idea de tiempo-ritmo, ¿no? Podríamos decir que el tiempo se volvió anárquico en relación con nuestros intereses. Nosotros ya somos dominados por el tiempo. La cuestión de pensar un tiempo-ritmo es algo con lo que vengo trabajando hace bastante tiempo, que es cómo volver a dominar el tiempo y ponerlo en función de nuestras necesidades y de las necesidades de los niños. Cuando pensamos en la planificación cotidiana, cómo hacer una planificación del trabajo de la sala que parta de los ritmos de los niños, no del tiempo administrativo que todo lo domina. Y también cómo construir un tiempo-ritmo colectivo, ¿no? A veces no tenemos el tiempo físico y es muy difícil. Uno podría decir, ¿cómo me reúno a conversar sobre los otros con los textos si no tengo un tiempo físico? A veces tenemos el tiempo físico, pero este tiempo arrasador y fluido hace que el tiempo físico no llegue a convertirse en un tiempo ritmo productivo en el que podemos aprovecharlo, sentarnos con el otro a conversar y demás. Y ahí creo que realmente hace falta una enorme voluntad para ver cómo construir ese tiempo-ritmo. Y en mi humilde experiencia, creo que también es muy importante pensar cómo se construye cierta garantía de la formulación de los espacios. Y ahí creo que los directores, los coordinadores, tenemos una responsabilidad muy importante, que es cómo cuidar ese tiempo colectivo. A mí a veces me encanta ese rol y a veces no tanto, porque a veces es un rol donde uno tiene que estar controlando que las cosas pasen. Y el rol de controlar me cuesta muchísimo, no me sale con facilidad, pero me doy cuenta de que cada vez tengo que estar controlando más cosas. ¿Y por qué tengo que controlar más cosas? Porque el tiempo es cada vez más fluido y nuestras mentes son cada vez más fluidas. Entonces cada vez hace más falta que quienes coordinamos estemos haciendo esa especie de círculo que garantiza que nos vamos a encontrar, que garantiza que vamos a producir. Cómo construir una subjetividad que no quiera dejar de pensar, de leer, de escribir, de inventar, de crear y de compartir, ¿no? Ese es como mi gran desafío. Cómo se construye la subjetividad de una educadora, de un profesor que no quiere dejar de pensar, de investigar, de sensibilizarse con lo que pasa. Hablo aquí de las instituciones zombies,
como aquellas instituciones que están un poco entre la vida y la muerte, ¿no? A mí me pasa muchas veces que entro a instituciones donde parece que todo funciona, pero son como instituciones zombies. No se entiende qué está vivo y qué está muerto, no se entienden las conexiones entre la gente, y todos estamos en ese riesgo, porque el mundo contemporáneo es muy complicado. Y así, hasta ahí creo que llegamos. ¿Está bien? Muchísimas gracias.